Muy bien, estamos esperando. Bienvenidos, hermanos, hermanas del Zoom, hermanos del Facebook. Vamos a empezar nuestra clase de hoy. Va a ser el estudio de la serie del libro de Daniel. Vamos a estar en Daniel capítulo 6. Terminamos el capítulo 5 en la última clase, pero quería darles unas sugerencias para memorizar y para recordarse dónde está cada cosa. Siempre es bueno al capítulo o a la historia ponerle una imagen, una figura. Por ejemplo, el capítulo 2 podemos imaginarnos la estatua de oro, que conecten el capítulo 2 con la estatua del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. El capítulo 3 conéctenlo con fuego, porque fue cuando a los amigos de Daniel, sí, los echaron al horno, ¿verdad? Y sobrevivieron por el poder y la protección de nuestro Señor Jesús. O sea, estatua de oro el 2, el 3 el fuego, el 4 asócienlo con un árbol caído. ¿Por qué? Porque ese fue el sueño que tuvo Nabucodonosor cuando sí le dijo que su reino iba a caer, ¿verdad? Por su soberbia y él iba a ser tumbado como un árbol, iba a estar como el árbol caído, ¿verdad? Ese es el capítulo 4. El capítulo 5, que fue el pasado que vimos, es la mano en la pared, la escritura en la pared. Entonces pueden haber esas conexiones. Capítulo 2, la estatua. Capítulo 3, el fuego. Capítulo 4 está el árbol caído, ¿verdad? Nabucodonosor estuvo 7 años loco, ¿verdad? Comiendo hierba como animal, ¿verdad? El capítulo 5, la mano la escritura en la pared, un juicio contra Belsasar. Y cae Babilonia esa noche, ¿verdad? Según la historia, tiene la fecha exacta. Si no me equivoco, fue el 12 de octubre del año 576. Eso tengo que confirmarlo, pero tan exacto tienen. Ese día entró Darío o Persia, entra y retoma la ciudad de Babilonia y tumba el gobierno de Belsasar o el babilónico, como se conoce. Y en el capítulo 6 pues va a ser Daniel con los leones. ¿Okay? Entonces, acuérdense en eso, el 2 la estatua, el 3 el fuego, el 4 el árbol caído, el 5 la escritura en la pared, y el 6 que es el capítulo que vamos a estudiar hoy, es Daniel con los leones. Entonces, así cuando alguien le pregunte, ¿dónde está la historia de Daniel con los leones? Capítulo 6 de Daniel. Hoy, ¿dónde está la historia de los jóvenes que fueron echados al horno de fuego? Capítulo 3 de Daniel. ¿O dónde está la historia de la estatua del sueño de Nabucodonosor? Capítulo 2. Entonces, del 2 al 6, esos son los que hemos conectado con una figura, un paisaje o alguna foto, ¿verdad? Ahora, estos capítulos del 2 al 7, en realidad todavía no llegamos al capítulo 7 y por eso no les saqué copia de esto, porque cuando lleguemos al capítulo 7 lo van a entender mejor. Esta, estas, esta sección del capítulo 2 al capítulo 7 está escrito en un estilo literario que le llaman quiasmo. Quiasmo viene de la letra X. La X en griego se pronuncia ki. Ki. Se escribe chi, como chi, pero se pronuncia ki. Entonces, la X es el quiasmo. De la X, de esa X griega sale esa palabra quiasmo. ¿Qué quiere decir quiasmo? Imagínense una X, ¿verdad? Son dos líneas, ¿verdad? Cuando se escribe en el campo literario, escribir en quiasmo se tiene un concepto, ¿verdad? Y se lo conecta con otro. O sea, empieza la X arriba, una idea, y van a conectar con otra. Y después empieza otra idea y se conecta con otra. Por eso está la X. Cada línea representa una idea que se va a conectar con otra. Esta sección de Daniel, del capítulo 2 al 7, está escrito de esa manera. Por ejemplo, el capítulo 2
se conecta con el capítulo 7. La X empieza en el 2 y va al capítulo 7 y es una historia de reyes gentiles, o sea, no son judíos. Empieza con Nabucodonosor el sueño en el capítulo 2 y va a acabar con otra historia de sueños en el capítulo 7. El 2 y el 7 están conectados. De ahí la otra línea sería el capítulo 3 y el 6, que son los que el 6 vamos a estudiar ahora. El 3, ¿se acuerdan que es del fuego? Sí, el 3. El 3 es el capítulo 3 es el fuego, protección a los amigos de Daniel, y el capítulo 6 habla de protección también. Entonces ahí está el conecte, el capítulo 3 con el 6, el capítulo 2 con el 7, y en la mitad está la historia del capítulo 4 y 5, que es los juicios, perdón, sería el 4 y el 5, sí, el juicio de Nabucodonosor y el juicio de Baltasar, o Belsasar, los dos reyes gentiles. Entonces ven la conexión. El 2, que es el sueño, historia gentil, se conecta con el 7. Lo vamos a entender mejor cuando lleguemos al capítulo 7. Y el capítulo 3 se conecta con el 6, que habla de protección. 3 fue ¿dónde está? La protección de los jóvenes judíos, el capítulo 3, el fuego, y hoy vamos a ver la protección de Daniel en el foso de los leones. 3 y 6 están conectados, y en la mitad de esa X está junto, ya ven que la X hay un punto en que se juntan las líneas. El 4 y el 5 se juntan para hablarnos del juicio de estos dos reyes gentiles que fueron Nabucodonosor y Belsasar. ¿Okay? Algo a mí me gustan esta extra información. Yo sé que tal vez, bueno, alguien puede decir que qué importa, ¿no? De qué manera se escribió o el estilo literario y todo, pero no solamente que es importante por el conocimiento, saber cómo a veces ciertas estructuras de la Biblia podemos encontrar, porque no solamente en Daniel se usa ese estilo. Ah, por todos lados en las escrituras hay esos conectes que uno a veces dice, por ejemplo, Apocalipsis, como que se retrocede y empieza, pero es que un capítulo se está conectando con otro para... esa es una manera de escribir. Entonces, cuando uno entiende lo que está pasando, no se le hace extraño o raro o dice, oh, es confuso, ¿no? Porque hay conecte, se está conectando, hay una unión de pensamiento entre un capítulo y otro, hay una fluidez ahí de pensamiento, ¿no? Y eso se me hace para mí la sabiduría de Dios, ¿verdad? Cómo se trata de comunicar con uno de muchas maneras, de muchos estilos literarios. Es maravilloso. La Biblia en sí como escritura es un libro único, ¿verdad? Trasciende el tiempo, trasciende la sabiduría humana, ¿verdad? Así que eso es un poquito de información. Para mí es importante porque uno alcanza un poquito a ver la sabiduría de Dios, ¿verdad? Cómo Él se revela, cómo va, uno puede con estas informaciones exaltar el nombre de Dios. Dios no es hombre, Él no miente, Él no se equivoca, tiene... ¿Se acuerdan cómo a veces de un nombre puede dar tanta historia en un nombre o en una genealogía? Nos explica el Evangelio. ¿Cómo está transmitiendo tanta información? Es sabio, Dios es... y cuando uno cree en un Dios poderoso, sabio, único, se rinde a Él, ¿verdad? Porque es un Dios, como, no hay ningún otro Dios como Él, ¿verdad? Se rinde al señorío de este Dios, a la a la guía, ¿verdad? Que se haga su voluntad, porque Él es sabio, Él sabe, ¿no? Nos trae paz cuando uno entiende la grandeza de Dios en su inteligencia, en su poder y sabiduría. Así que aunque pareciera algo innecesario tal vez hablar de estilos literarios o hablar de información histórica, es importante porque nos corrobora, confirma la grandeza,
la perfección de Dios, ¿verdad? Es muy importante entender esto. Así que vamos ahora sí a entrar al libro de Daniel, Daniel capítulo 6. Y dice la lectura, pareció bien a Darío, o sea, ya aquí ya cambia la historia, han pasado años. Daniel cuando empezó el libro era un jovencito, se calcula de 15 a 17 años, cuando le está revelando los sueños a Nabucodonosor. El primero era de esa edad, era joven, tendría tal vez unos 30 años. Del segundo sueño como 45, algunos dicen 50, va avanzando el tiempo. Nosotros le hemos seguido y perdemos un poquito el conecte del avance histórico, lo que está pasando. Para el capítulo 6, Daniel, desde el 5, ya Daniel está en sus 80s. Cuando Belsasar lo llama, Daniel ya está al principio de sus 80, ya avanzado en edad, pero este capítulo 6 sigue, está en mediados, tal vez en sus 85, 86 años, cuando entra este nuevo reino. Pero vemos la fe de Daniel en el Dios de Israel no ha cambiado. Lo mismo, ¿se acuerdan? Cuando era joven, él propuso en su corazón no contaminarse con el mundo, desde joven a sus 80 años todavía sigue con ese mismo pensamiento, ¿no? Yo voy a perseverar en la fe de mi Dios, ¿no? Lo voy a honrar en mis decisiones, en mi vida, en mis acciones. Y este capítulo no lo vamos a poder terminar hoy. Obviamente hay mucha información que sacar y lo vamos a dividir en un par de clases, ¿verdad? Así que dice, aquí pareció bien a Darío, este nuevo rey, ya no es babilónico, ahora es persa. Darío ¿cuál era el otro? El sirio, no era sirio, era Ciro, ese es el nombre gracias hermana. Ciro y Darío son dos personajes importantísimos en la historia de Israel, porque Ciro es el que Dios va a usar para dejar ir al pueblo de Israel de regreso a su tierra y reconstruir Jerusalén, ¿verdad? Pero Darío empieza a tener esta actitud, un corazón de cariño hacia los judíos, ¿verdad? Es otra actitud diferente a los babilonios, ¿verdad? Así que otro reino, otra era, vienen los cambios. Con cada gobierno siempre vienen diferentes cambios. A veces es para peor, ¿verdad? Hay veces que hay cambios buenos. En el caso de Darío, va a ser un cambio para bien, para los judíos, ¿verdad? Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Bien, la palabra sátrapas es como, ahí dice que gobernasen, es como gobernadores, podríamos decir tal vez alcaldes o líderes de las comunidades, pero habían 120 en en el reino. Lo primero que hace Darío es redistribuir la, como el gobierno, ¿no? Pone 120 gobernadores, pero sobre ellos, miren lo que dice el versículo 2. Dice, y sobre ellos, 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Aquí hice un diagrama, más bien, lo podemos a ver, yo creo que tal vez vaya a salir al revés déjenme ver, cambiar si puedo. No pude, me olvidé, hermanos del Facebook, a ver si puedo voltear. Ahí está, ok, ahí está. Muy bien. Darío era el principal, él era el rey, y de ahí puso 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, ¿verdad? O sea que Daniel sigue en una posición muy importante en el gobierno y estos 3 gobernadores, tenían bajo su liderazgo, se calcula 40 alcaldes o otros gobernadores bajo ellos. Cada uno tenía 40. Entonces, estos 3 eran los principales y cada uno
gobernaba sobre una área de 40 líderes, ¿verdad? O sea que era el puesto que tenía Daniel era muy elevado. Dice, sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. ¿Ven? Es siempre la sabiduría en tener ayudantes, ¿verdad? A veces hay personas, por ejemplo, los dictadores quieren que sean los únicos, ¿verdad? O el rey, no siempre, pero Dios siempre enseña en la manera de gobernar, aún dentro de la iglesia. Moisés, por ejemplo, ¿se acuerdan que Moisés quería aconsejar a todo mundo y se hacía la fila de gente desde la mañana y el suegro le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Te vas a matar? Tratando de ayudar a todo el mundo tú solito. Agarra gente que sean líderes de 1000, de 100, de 50, ¿verdad? Dependiendo la capacidad de cada uno y asigna el trabajo para que no, y eso hizo Darío. Inmediatamente agarró a 3 que se encarguen de ver el gobierno de su reino para que él no sea perjudicado, que era un reino inmenso, casi todo el mundo desde entonces pasaba al control de él. Versículo 3 dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Miren qué tremendo testimonio de Daniel. Reconoce Darío que Daniel tiene un espíritu superior, un espíritu diferente a sus otros compañeros, ¿verdad? Que lo hace ser confiable. Podía Darío depender de Daniel al punto que está pensando, ¿lo puedo hacer? Líder de todo, ¿verdad? De todo el reino. Solamente Darío estaría arriba de él. Y es que, aunque aquí está con E minúscula, obviamente en el Antiguo Testamento no se asigna el nombre del Espíritu Santo con mayúscula, como se lo hace más seguido en el Nuevo Testamento. Pero sabemos que los hijos de Dios, el creyente, tiene algo que el mundo no tiene, que es la presencia de Dios en nuestra vida, el Espíritu de Jesús en nosotros. Es lo que nos hace vivir espiritualmente. El Espíritu Santo, el trabajo de él es santificarnos, o sea, apartarnos para la obra y la alabanza de Jesús. Él nos equipa, él nos guía a toda la verdad, nos da dones, nos da regalos, nos da habilidades. Todo lo superior que uno puede tener en su vida, en su mente, en su corazón, es la presencia de Dios en uno. Porque Dios derrama de su amor en nosotros. Y ese amor nos lleva a poder perdonar, a poder tener gozo, tener paz. Es la diferencia entre la luz y las tinieblas. La presencia del Espíritu Santo es la presencia entre la vida y la muerte. El que no tiene el Espíritu de Dios en su vida, está muerto, dice la palabra, en sus delitos y pecados. No tiene vida espiritual. No entiende las cosas espirituales, no entiende la palabra, por muy inteligente que sea, porque no ha revivido, no ha nacido de nuevo, no tiene una vida espiritual. La presencia del Espíritu Santo es la que nos controla. Uno de los frutos del Espíritu Santo es la templanza. Si uno no tuviera el Espíritu de Dios, estaría perdido, como está el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Se entrega a sus pasiones y deseos, ¿verdad? ¿Por qué el mundo se pierde en vicios, se pierde en pleitos, se pierde en vanidades, ¿verdad? Hay cosas terribles que el ser humano se hace en el cuerpo por vanidad y nunca, no puede parar. ¿Han visto esas artistas, por ejemplo, empiezan con una cosa, a lo mejor inyecciones para ciertas arruguitas, después decide operarse, se empieza a operar por todos lados y terminan desfiguradas, disfiguradas, ¿verdad? Completamente
monstruosas. ¿Por qué? Porque no se puede controlar. Una vez que se empieza, se quiere más, y terminan con primero una boca así, después una boca así, terminan con una boca, es algo horrible, ¿verdad? Ya no, ¿por qué? Porque el ser humano no se puede controlar. Lo mismo, por ejemplo, la gente que apuesta, dice, dice un poquito, ahorita paro, no puede, sigue. ¿Por qué? Porque no tiene el control del Espíritu Santo. O a veces, como dicen, todo empieza con un poquito, ¿verdad? Un borracho no está borracho, empieza con una copa. ¿Verdad? Todo empieza con a veces una mirada. Dice, hay gente que dice, no tiene nada de malo mirar. Pero así empieza. Va a empezar la atracción, va a empezar el coqueteo. ¿Por qué? Porque no hay control del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el creyente, por eso es que el creyente si peca, es porque verdaderamente transgrede, decide ofender al Señor, porque tiene el poder para vencer, tiene el control, tiene la presencia de Cristo. Pero a veces ahí entra la batalla entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios, pero el mundo no tiene esa ventaja. Por eso a veces es difícil cuando uno insiste a alguien, cambia, no puede hasta que se arrepienta y reciba al Señor Jesús en su corazón. Cuando lo ve como Rey, como Señor, como único Salvador, viene ese regalo. Es el sello que Dios nos da cuando uno se arrepiente y ve al Señor como Salvador, recibe esa gran bendición, la presencia de Dios. Por eso es que el creyente tiene la ventaja, es increíble, ¿no? De vida, ¿no? Sí pueden venir las pruebas, como vamos a ver aquí, a Daniel va a pasar por una prueba muy grande, pero la presencia de Dios está con él. Es la diferencia entre estar completamente destrozado, ¿verdad? Porque a veces el enemigo puede tumbarnos, pero dice la palabra, sí nos puede tumbar, pero no nos va a destruir, ¿verdad? O sea, no puede, porque el Espíritu de Dios es el que nos impulsa y nos anima, ¿verdad? Así que Daniel, el mundo se puede dar cuenta. Darío se dio cuenta, este Daniel tiene un espíritu diferente. Es, ah, más fiel, es más, ¿cómo sería la palabra aquí? Como que se puede depender de él, ¿no? Miren el versículo 3, dice que el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Vámonos al versículo 4 acá. Dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Ven? Aquí hay, aunque es una sola línea, pero hay una gran profundidad de las acusaciones que estaban tratando de encontrar en contra de Daniel. Dice, primero en lo relacionado al reino. ¿Qué está haciendo Daniel qué tan buen mayordomo es de lo que se le asigna? Hace las cosas bien, pero dicen que no pudieron hallar ocasión alguna o falta. Primero porque Daniel era fiel. Qué bonito es que lo identifiquen a uno como una persona fiel. Estaba viendo uno de los frutos del Espíritu Santo es la fe. En las Biblias en inglés se traduce como fidelidad o ser fiel. La faithfulness, sí, es ser fiel, es ser constante. Pero estaba viendo el original, lo que quiere decir, o sea, la fe es tener una eh, conciencia, como depender de lo que uno cree, ¿verdad? Estar consagrado, entregado a lo que se cree. Por ejemplo, Daniel se conecta la fe con la fidelidad porque él era fiel a Dios y eso lo llevaba a ser fiel en todo.
es muy importante la fe. ¿Por qué se conecta la fidelidad con la fe? Porque actuamos de acuerdo a lo que creemos. Esa es una realidad. No, no es a veces presión o que tienes que hacer esto, pero si uno cree algo, va a actuar de acuerdo a lo que cree. Si uno cree que, por ejemplo, robar ofende a Dios, no va a robar, porque cree que robar ofende a Dios, entonces no lo va a hacer. Si uno cree que mentir ofende a Dios, no va a mentir. Pero si creemos que tal vez Dios acepta mi mentira, si creemos así, vamos a mentir, porque lo que creemos va a afectar cómo vivimos, cómo actuamos, ¿verdad? Entonces, Daniel tenía fe firme en Dios y esa fe lo llevaba a ser fiel en sus acciones para con Dios, ¿verdad? Es muy importante conectar la fe con la obediencia, ¿verdad? Con la fidelidad, ¿verdad? Ser perseverante es la idea, porque hay gente que dice, yo creo en Dios, pero no tiene fe en Dios, nomás cree intelectualmente, pero no confía, no depende, no ha hecho una relación perseverante. Y eso no lo puse aquí, pero había un versículo, déjeme ver si lo busco aquí para leérselo. Segunda Timoteo. No, eso está bueno, sé fiel hasta la muerte y yo te daré, eso está muy bueno, pero no, está en Segunda Timoteo, capítulo 2. Déjenme ver, Segunda Timoteo, si me recuerdo, Segunda Timoteo 2:2. Aquí no veo, todo es 2, por eso es que no me olvido. No, acá está, Bible Gate, aquí lo tengo, Daniel. Vamos a ver qué dice, Segunda Timoteo 2:2. Segunda Timoteo 2, capítulo 2, versículo 2. Y dice de la siguiente manera. No está aquí. Segunda Timoteo, todo es 2:2. Me faltó el segunda Timoteo. Ahí está. Ok. Dice la palabra del Señor, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Una de las características de una persona que verdaderamente cree en el Señor, o sea, que tiene esa conciencia de que Dios es su Rey, es su Señor, es su Salvador, es tener una relación fiel a Dios, ¿verdad? O sea, que no solamente es concepto o creencia, pero es relación. Y ahí es donde mucha gente se queda atrás, porque la gente dice, yo creo, pero no tiene una relación con el Señor. Y la fidelidad es lo que conecta la creencia con mi actuar. La perseverancia es la creencia, pero se actúa, se persevera, ¿no? Se es fiel a Dios en todo, ¿no? Daniel aquí tenía ya 80 y pico de años y él había sido fiel. ¿Por qué? Porque creía en su Dios, ¿verdad? Ese creer se conecta con acción, con la relación. O sea, creer y relación, ¿verdad? Es lo importante, ¿no? No solamente decir, oh, yo creo y ahí está la creencia, pero hago lo que yo quiero. ¿Verdad? Hay mucha gente así en el campo cristiano. Hay mucha gente que dice, yo creo, pero no viven una vida de relación con Dios. Nomás tienen la creencia, pero no conocen a Dios, no tienen temor de Dios, no son fieles a Dios, porque no hay esa relación. Y lo importante es eh, creer y tener una relación. Ahí hay fidelidad, ¿verdad? Yo actúo por lo que creo. Por eso dice la palabra que las obras por los frutos se conoce, ¿verdad? Al árbol. Porque si ese árbol no tiene fe en el Señor, no va a dar frutos para empezar. Pero si ese árbol está en la fe va a ser fiel a dar fruto,
porque tiene la savia que lo sustenta, ¿verdad? Que es la relación con Dios. Daniel en esta historia, en este capítulo, va a ser un gran ejemplo para nosotros de fidelidad en medio de la prueba. Cuando uno está bien con el Señor es donde más tiene que estar en guardia. Cuando hay problemas, cuando hay necesidades, cuando hay angustias, uno se acerca a Dios naturalmente en oración, en dependencia, porque está en problemas. Pero cuando no hay problemas, es donde el enemigo va a atacar. ¿Qué está pasando aquí con Daniel? Daniel ha sido promovido a una posición muy alta y ahí van a empezar los problemas. Él estaba bien en su casa, nadie lo estaba molestando, pero cuando vienen las promociones, espiritualmente hablando, cuando Dios nos pone en una posición de autoridad, de servicio para su gloria, ahí es donde uno más se tiene que poner en guardia. Cuando todo va bien, cuando hay abundancia, hay que estar en guardia porque el enemigo va a atacar con armas espirituales, va a tratar de hacernos orgullosos, vanidosos, soberbios, arrogantes. Va a tratar de atacarnos a través de otras personas, los envidiosos, los calumniadores, los que acusan, los que quieren tumbar al Hijo de Dios, el mundo. Va a venir cuando todo esté bien, es donde más cuidadosos debemos de estar cuando hay abundancia, cuando se recibe la promoción, cuando se compra una casa, cuando se tiene cosas, porque ahí es donde el enemigo va a buscar la manera de querer tumbarlo a uno. ¿Okay? Vamos a ver aquí terminar con bueno, el versículo 3 que dice que no pudieron encontrar alguna ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. No hizo cosas malas, pecados de comisión, o sea, hacer cosas que no debemos, ni tampoco pecados de omisión. Nunca le encontraron negligencia. La versión en inglés dice que él hizo todas las cosas bien hechas. No hizo nada con descuido, con despreocupación o con negligencia, como ahí como salga. No, lo hacía bien y lo hacía lo mejor posible para la gloria de Dios. Versículo 5 dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios, ¿verdad? O sea, vámonos al área espiritual. No podemos atacarlo en el área moral, en el área laboral, es excelente, trabajador, es un excelente, es íntegro, no hay nada, no le encontraban, qué bonito, ¿no? Eso ser un gran ejemplo de obediencia, pero acuérdense que todo empieza porque el Espíritu del Señor estaba en él. Le daba la capacidad, la inteligencia, el discernimiento, era un hombre fiel. Bonitos atributos de que alguien nos describa así. Oh, tal persona es fiel. Esta persona persevera, ¿no? En las buenas y las malas ama a Dios. ¿Verdad? Qué triste, creyentes, que cuando todo va bien, Dios mío, eres maravilloso, todo. Empiezan las cosas mal, ya no te quiero hablar, ¿verdad? Ya Dios no existe, ¿verdad? Así me tocó hablar hace un par de semanas con un señor que les comenté que me llamaron que se podía traducir, que querían darle el evangelio, unos hermanos de inglés le querían dar en evangelizar a un hispano y me llaman, ¿tienes tiempo para que nos traduzca? Sí, a ver, pásamelo. Y estaba yo dándole el evangelio muy bien, íbamos avanzando hasta el cielo es un regalo de Dios, nosotros somos pecadores y Dios tiene que juzgar el pecado. Y llegué al punto de Jesús y ya le iba a hablar de Jesús cuando me dice, ¿sabe qué? La verdad, dice, yo dejé de creer en Dios, dice, porque hace 4 años se murió mi niña de cáncer, dice, y yo dije, Dios, ya no creo en Dios, dice, yo me resentí con Dios, dice, y la verdad que
lo ofendí, lo insulté, dice, pero yo me arrepiento de eso, dice, ah, yo estaba muy dolido, dice, porque era una niña hermosa, dice, se le murió creo que a los 3 añitos de cáncer, dice, mi niña, dice, tenía ojos verdes, era muy linda. Claro, para un padre siempre, no importa que tenga ojos cafés, también son lindos, ¿verdad? Pero al hecho que voy es que mientras Dios da vida, estamos bien, ¿verdad? Pero en el momento que ahí sí ya deja de ser Dios, deja de ser rey, deja de ser Señor. Yo le dije, mire, la Biblia dice que los niños son de Cristo. Le dije, yo no puedo explicarle por qué pasan ciertas cosas. No puedo, porque son misterios. Tal vez ella, si el Señor la dejaba, a lo mejor le iba a pasar una desgracia. A lo mejor, le dije, lo que sí sé es que Dios se preocupa por lo espiritual, lo eterno. A lo mejor si la dejaba vivir, ella se iba a convertir en una atea, rebelde, odiosa, a una asesina, no sé, alguien que no iba a estar con Dios para siempre. Y al llevársela chiquita, la protege del eterno sufrimiento en el infierno, se la lleva, porque los niños son de Cristo, le digo, los niños son de Cristo, no tiene que pasar por el proceso del arrepentimiento y la convicción. Y le dije, no le puedo explicar, le dije, pero yo sé que Dios es fiel y es bueno, eso dice la Biblia, es misericordioso y Él sabe todo. Él ve lo que nosotros no vemos. Algún día usted va a ver por qué Dios permitió eso. Le dije, Dios no hace nada malo, pero a veces permite por algún beneficio espiritual para nosotros. Y ahí lo dejé, ¿no? Pero ¿cuánta gente, aún cristiana? Todo va bien mientras Dios me dé, mientras Dios me sane, me provea, todo para acá. Pero en el momento que percibimos como que Él no nos está haciendo algo que nosotros queremos, ya no queremos saber nada de Él. ¿Verdad? Y eso no es tener una fe verdadera. La fe de Daniel era en todo tiempo, ¿verdad? Y era porque tenía, miren, aquí dice, una relación con Dios. Él tenía una relación con el Señor. Así que Daniel nos deja este ejemplo. Como decía el libro de Timoteo, ¿no? El consejo, júntate, consíguete a alguien que sea un ejemplo, ¿verdad? Así como yo he sido ejemplo para ti, agarra hombres a los que pueden ser ejemplo para otros, enséñales lo que yo te he enseñado para que ellos transmitan esta fidelidad a Dios. Y ahí entra la sabiduría, ¿no? De con quién nos juntamos, ¿verdad? Daniel tenía buenos amigos, fieles al Señor también. Se juntaban entre hombres fieles a Dios, perseverantes, constantes, eran firmes en su convicción, en lo que creían, ¿verdad? Y así debemos de nosotros seguir este ejemplo, ¿no? Tener una relación con Dios, juntarnos con gente que tenga esa misma firmeza de fidelidad, de perseverancia, para animarnos los unos a los otros y honrar al Señor, al Espíritu del Señor que está en nosotros, con lo que hagamos, sea donde sea que estemos en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en la calle, ¿verdad? A veces es muy peligroso, ¿no? En la iglesia todos hablamos bonito, ¿verdad? Muy cariñosos, muy, que Dios te bendiga, ¿verdad? Alabado sea Dios, gloria a Dios. Pero en la casa, griteríos, ¿verdad? A veces palabras ásperas, groserías, o en la calle, hay a veces hay gente que nos hace enojar cuando van manejando mal, ¿verdad? Y uno tiene que tener cuidado porque tiene que ser fiel a Dios, íntegro en su relación con Dios en todo lugar, para que algún día, ¿verdad? Otros también puedan decir, esta persona tiene el espíritu superior, tiene el espíritu de Dios en ella o en él, ¿verdad? Habla y hace las cosas con temor a Dios, hace las cosas bien para la gloria de Dios. Y eso lo puso en un gran favor a Daniel con Darío. Cuando las cosas caen por su propio peso, ¿no? El Señor bendice la obediencia. Daniel subió a un puesto de prominencia y va a ser un gran testimonio para este rey gentil, un rey que no conoce a Jehová.
un rey que no entiende de Dios, pero Dios va a usar a Daniel. Así que el mensaje, la enseñanza para nosotros es que seamos fieles a Dios en nuestra relación con Dios en toda área, ¿verdad? Y el Señor se encarga de ponernos en favor y de protegernos, como vamos a ver en las clases, en la siguiente lección. Todos saben cómo acaba la historia. Hasta el mundo sabe la historia de Daniel y los leones. Aunque alguien no sea estudioso de la palabra, se sabe. Esa historia ha impactado al mundo que Dios protege a Daniel en el foso, ¿verdad? Pero vamos viendo, poniendo el fundamento, que es la fidelidad, la presencia de Dios en la vida de Daniel hace la diferencia para recibir la bendición de parte de Dios. Así que vamos a orar y darle gloria al Señor porque nos ha dado ese regalo del Espíritu Santo. Amado Señor, bendito seas. Gracias por esta historia tan hermosa de Daniel, este hermano nuestro, que tú levantaste, Señor, en un tiempo tan difícil de angustia, de desesperación para la nación, el perder todo, el ser desterrado, el estar en un lugar diferente, un idioma diferente, una cultura y religiones diferentes, Señor. Fue difícil para Daniel como joven, para sus amigos, perderlo todo, pero ellos mantuvieron su fe, la creencia en ti. Conocían de ti, sabían quién eras tú, Señor, y eso los mantuvo firmes en toda circunstancia. En medio del fuego, en medio de los leones, en medio de todas estas batallas espirituales, porque sí se levantarán los que acusan, los que critican, los, los, los que quieren tumbar nuestra fe con odio, con acusaciones, con mentiras, por envidia. Señor, la historia se repite que si pudieran echarnos a los leones lo harían también. Señor, pero gracias porque el Dios de Daniel es el mismo Dios de ayer, de ahora y para siempre. Ese Dios que nunca nos deja, un Dios que ha hecho habitación en nuestro cuerpo, nuestra vida. Señor, gracias por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que haces por nosotros día a día. Gracias por la paz que nos das para con Dios y para con nuestro prójimo. Gracias, Señor, por el amor que has derramado a través de tu Santo Espíritu, ese amor que nos ayuda a servir a otros en medio de las pruebas, Señor. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos sella para el día de la redención. Gracias, Señor, por la garantía que tenemos de estar contigo por su presencia. Señor, gracias también porque tu Espíritu Santo nos equipa para servirte, amarte, para ser fieles en todas circunstancias, Señor. Perdona nuestra incredulidad, perdona, Señor, las veces que dudamos de ti, Señor, y no nos paramos firmes en lo que creemos. Señor, ayúdanos a estar en guardia cuando las cosas vayan bien, Señor, saber que estamos en peligro de ser atacados, Señor. Padre, pero sobre todo, gracias porque tú estás en control de todo. A ti no te sorprende ningún cambio de gobierno, ningún líder poderoso, nada, Señor. Tú nos proteges, Señor, y nos guardas nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra fe. Gracias, Señor, porque Jesús es nuestro. Y si lo tenemos a Él, más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Señor, gracias, gracias, porque hemos vencido, porque tú venciste, Señor. A ti sea la gloria, la alabanza, el poder, Señor, por todos los siglos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga.